Antes de que tomes una pluma o abras una aplicación para organizar tu futuro, debes comprender que el mayor enemigo de una planificación clara no es la falta de tiempo, sino el ruido mental. En la tradición del Bushido interior, el primer paso no es añadir información, sino eliminarla. El concepto de Mushin, o mente sin mente, describe un estado de conciencia donde el guerrero se libera de los pensamientos intrusivos, de los prejuicios y, sobre todo, de la ansiedad por el resultado. La mayoría de las personas fracasan en su planificación porque intentan organizar su vida desde un estado de agitación. Intentan proyectar un futuro ordenado usando una mente que, en el presente, está fragmentada por el estrés, las expectativas ajenas y el miedo al fracaso. Desde un punto de vista biológico, planificar bajo presión es un error táctico. Cuando tu sistema nervioso está en modo de alerta, la amígdala secuestra tus capacidades cognitivas superiores. Tu visión se vuelve de túnel, tu capacidad de análisis se reduce a lo inmediato y tus decisiones se vuelven reactivas. Planificar en ese estado es como intentar dibujar un mapa preciso mientras corres para salvar tu vida. El mapa será borroso, incompleto y dictado por el pánico. El Mushin es la tecnología que nos permite reconectar con la corteza prefrontal, el centro de mando de la estrategia. Se trata de alcanzar una neutralidad emocional que los japoneses comparan con un espejo. El espejo refleja todo lo que tiene delante, ya sea una montaña o una tormenta, pero no se queda con nada, no se ensucia y no se altera. Para alcanzar este estado, antes de planificar, es necesario practicar lo que llamamos el vaciado del cuenco. Si tu mente ya está llena de preocupaciones sobre el ayer y ansiedad sobre el mañana, no hay espacio para que la claridad se manifieste. Debes sentarte en silencio y observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Al permitir que el polvo mental se asiente, la superficie de tu conciencia se vuelve cristalina, como la de un lago en calma. Solo en ese espejo de quietud absoluta puedes ver el reflejo real de tus prioridades. Planificar desde el Mushin significa dejar de preguntarte ¿qué tengo que hacer? Para empezar a preguntarte ¿qué es lo esencial? Este estado de mente como agua te permite ser fluido. El agua no choca contra la roca con frustración, simplemente encuentra el camino para rodearla sin perder su dirección hacia el mar. Al planificar desde la serenidad, dejas de ver los obstáculos como desastres y empiezas a verlos como variables en tu estrategia. Tu plan deja de ser una lista de deseos rígida y se convierte en una hoja de ruta orgánica. El secreto oculto de los grandes estrategas samuráis era que nunca empezaban una campaña sin haber conquistado primero su propio silencio interior. La claridad no es un recurso que se busca fuera, es el resultado natural de una mente que ha decidido dejar de luchar contra el presente. Al dominar el Mushin, no solo planificas tu vida, sino que te aseguras de que el arquitecto de tu destino sea tu sabiduría y no tu ansiedad. Para profundizar en la estructura de tu destino, debemos acudir al legado de Miyamoto Musashi y su tratado sobre los 5 elementos. La planificación samurái no es lineal, es esférica. Entiende que la vida se compone de diferentes capas de realidad que deben estar en armonía para que el guerrero no se quiebre. El primer elemento es la tierra, que representa tu cimentación. En una planificación clara, la tierra son tus valores innegociables y tu salud física. Si tu plan de vida ignora la base, tu descanso, tu nutrición y tus principios morales, estás construyendo un castillo sobre arena. Un estratega comienza asegurando el terreno. Antes de conquistar el mundo, debes conquistar la estabilidad de tu propio cuerpo y de tu ética. Sin una base sólida, cualquier éxito exterior será efímero y terminará por derrumbarse bajo el peso de tu propio agotamiento. El segundo elemento es el agua,
que simboliza la adaptabilidad y la fluidez. La planificación occidental suele pecar de una rigidez extrema. Trazamos una línea recta del punto A al punto B y, cuando la vida nos lanza un imprevisto, nos frustramos y abandonamos. El samurái planifica como el agua. El agua no tiene una forma fija, se adapta al recipiente que la contiene, pero nunca pierde su naturaleza ni su fuerza. Tu planificación debe tener objetivos claros, pero métodos flexibles. Si un camino se bloquea, el agua no se detiene a quejarse ante la roca. Simplemente fluye por el costado, encuentra una grieta o espera que el nivel suba para sobrepasarla. Ser como el agua en tu organización personal significa que tu visión es inamovible, pero tu estrategia es infinitamente ajustable. El tercer anillo es el del fuego, el elemento de la intensidad y el momento oportuno. En tu planificación, el fuego representa la ejecución decisiva. No todos los momentos del día o de la semana requieren la misma energía. Un error común es intentar mantener un nivel de intensidad alto durante todo el tiempo, lo que apaga el fuego por falta de oxígeno. El estratega identifica los puntos críticos de su jornada, esas 2 o 3 tareas que realmente mueven la aguja de su destino, y aplica allí toda su potencia de fuego. Es una explosión de concentración absoluta, donde nada más existe. El fuego purifica y transforma. Es la energía que utilizas para romper la inercia y superar la resistencia inicial de los grandes proyectos. El cuarto elemento es el viento, que en la estrategia de Musashi representa el conocimiento de las tradiciones ajenas y del entorno. No puedes planificar en el vacío. Debes entender las corrientes que te rodean. El viento es la investigación, el estudio de tus hábitos pasados y la observación de cómo se mueve el mundo. Significa entender tus propias tendencias al autosabotaje y las demandas de tu entorno profesional y familiar. Al conocer el viento que sopla en tu vida, puedes ajustar tus velas para que la fuerza exterior trabaje a tu favor en lugar de en tu contra. Finalmente, llegamos al anillo del vacío, que es la conexión con tu propósito superior o Ikigai. El vacío es lo que da sentido a los otros 4 elementos. Si tu planificación tiene tierra, agua, fuego y viento, pero carece de un propósito espiritual o profundo, estarás muy ocupado, pero te sentirás vacío. El vacío es la dirección última, la razón por la que desenvainas tu voluntad cada mañana. Cuando estos 5 anillos se alinean, tu planificación deja de ser una carga para convertirse en una extensión natural de tu ser, permitiéndote dominar cada aspecto de tu existencia con la precisión de un maestro de espada. En el camino del guerrero existe un concepto que separa al principiante del maestro, el Sanshin. Se traduce a menudo como la vigilancia continua o la mente que permanece, y es el estado de atención total que un samurái mantiene incluso después de haber ejecutado un movimiento. En el tiro con arco japonés, el Sanshin es ese momento sagrado después de soltar la flecha, donde el arquero permanece inmóvil, siguiendo el vuelo del proyectil con su espíritu hasta que impacta en el blanco. La mayoría de las personas fracasan en su planificación porque carecen de Sanshin. Son capaces de establecer una meta el lunes, pero para el martes su atención se ha fragmentado. Han lanzado la flecha y se han dado la vuelta antes de ver dónde cae. Han perdido la conexión con su propósito inicial y se han dejado arrastrar por la marea de lo urgente. La falta de claridad en tu vida no es un problema de organización, es un problema de presencia. El Sanshin en la planificación significa que tu visión no es algo que consultas en una lista de vez en cuando, sino una frecuencia en la que vibras constantemente. Cada acción, por insignificante que parezca, desde cómo organizas tu escritorio hasta cómo respondes un correo, debe estar impregnada de esa vigilancia. Es entender que el plan
no es un documento estático, sino un organismo vivo que requiere tu mirada atenta para no marchitarse. Cuando pierdes el Zanshin, tu vida empieza a llenarse de ruido. Tareas que no sirven a tu Ikigai, compromisos vacíos y distracciones digitales. Te conviertes en un guerrero que baja la guardia en medio de la batalla. En ese momento, el caos toma el control. Para integrar el Zanshin en tu estrategia personal, debes establecer lo que en el Bushido interior llamamos puntos de vigilancia. No basta con una planificación anual o mensual. El Zanshin exige una revisión rítmica. Al inicio del día, te posicionas en tu centro. Al final del día, evalúas tu posición con honestidad radical. No se trata de juzgarse, sino de observar con la frialdad de un estratega. ¿Sigo en el camino? ¿Ha flaqueado mi atención? ¿He permitido que el enemigo de la distracción entre en mi fortaleza? Esta vigilancia constante crea una inercia de claridad. Cuanto más practicas la presencia sobre tus objetivos, más difícil resulta que el mundo exterior te desvíe de tu curso. Tu atención se vuelve como un rayo láser que corta a través de la confusión del día a día. Este estado mental te permite detectar las desviaciones cuando aún son pequeñas y fáciles de corregir. Si una flecha se desvía 1 milímetro en el arco, fallará el blanco por metros al final de su trayectoria. El Zanshin te da la sensibilidad para notar ese milímetro de desviación en tu disciplina diaria. Al mantener la mente alerta, incluso en los momentos de descanso, desarrollas una intuición superior sobre qué oportunidades aceptar y cuáles rechazar. Tu planificación deja de ser una lista de tareas que tienes que hacer y se convierte en una expresión de tu voluntad inquebrantable. El guerrero que domina el Zanshin no necesita esforzarse por recordar sus metas, porque él mismo se ha convertido en la meta en movimiento. La claridad es, en última instancia, el resultado de una atención que se niega a parpadear ante la importancia de su propio destino. El cuarto pilar de esta estrategia nos obliga a confrontar una de las mentiras más peligrosas de la productividad moderna, la idea de que más es mejor. En la estética japonesa, el arte del bonsái nos enseña una lección fundamental sobre la potencia y la forma. Un bonsái no alcanza su belleza y su fuerza a través del crecimiento descontrolado, sino a través de la poda selectiva. El maestro no se pregunta qué más puede añadir al árbol, sino qué ramas sobran para que la esencia del tronco se manifieste con claridad. En tu planificación, este principio se traduce en el minimalismo estratégico. La mayoría de las personas viven en un estado de asfixia porque intentan cultivar demasiadas ramas al mismo tiempo. Tienen demasiados proyectos, demasiados intereses y demasiadas metas insignificantes que, en conjunto, drenan la savia de su energía vital. Al intentar ir en todas las direcciones, terminan por no avanzar en ninguna. La claridad no es el resultado de saber qué hacer, sino de tener la disciplina implacable de decidir qué dejar de hacer. Cada vez que dices sí a una tarea trivial, a un compromiso social vacío o a un proyecto que no resuena con tu Ikigai, le estás robando oxígeno a tu propósito principal. El samurái entiende que la potencia se maximiza a través de la concentración, no de la dispersión. Si golpeas una armadura con la palma de la mano, la fuerza se reparte y no causa daño. Pero si concentras toda esa energía en la punta de una katana, atraviesas el acero. Tu planificación debe ser esa punta de espada. Debes mirar tu lista de tareas y tus ambiciones actuales con la frialdad de un cirujano y aplicar la poda. Identifica el 20% de tus acciones que generan el 80% de tu paz y tus resultados. Todo lo demás es follaje innecesario que está ocultando la verdadera estructura de tu destino. Este proceso de poda es doloroso porque nos obliga a soltar la ilusión de que podemos hacerlo todo. El ego quiere acumular, pero el espíritu necesita simplificar. Al eliminar lo accesorio,
permites que la luz llegue a las partes del árbol que realmente importan. Una planificación clara es aquella que es visualmente limpia y mentalmente digerible. Cuando tu plan de batalla contiene solo 3 objetivos fundamentales en lugar de 20, tu cerebro deja de entrar en parálisis por análisis. La resistencia desaparece porque el camino es evidente. Ya no tienes que gastar energía decidiendo por dónde empezar, porque solo queda lo esencial frente a ti. El minimalismo estratégico no se trata de hacer poco, sino de hacer lo que importa con una intensidad devastadora. Al final, la poda del bonsái es una práctica de purificación diaria. No es algo que haces una vez y olvidas, sino un hábito de vigilancia. Cada mañana debes preguntarte qué ha crecido en tu vida que no debería estar ahí, qué ruidos, qué distracciones o qué ambiciones secundarias están robando el agua de tu misión principal. Al mantener tu planificación en un estado de desnudez esencial, recuperas la soberanía sobre tu atención. Un guerrero con una sola dirección es infinitamente más peligroso que un ejército confundido. La verdadera maestría de tu vida comienza en el momento en que comprendes que la libertad no se encuentra en la abundancia de opciones, sino en la eliminación de todas aquellas que no te llevan a tu centro. Cuando el camino es estrecho y está libre de maleza, la dirección se vuelve inevitable y el paso se vuelve ligero. El quinto principio nos introduce en la psicología profunda del combate y la anticipación, el Zen no Zen. En las artes marciales japonesas, este concepto define la iniciativa que se toma en el preciso instante en que el oponente decide atacar, pero antes de que su golpe se materialice. Es la capacidad de leer la intención en el aire y actuar antes de que la amenaza sea un hecho consumado. Aplicado a la planificación de tu vida, el Zen no Zen es la antítesis de la gestión de crisis. La mayoría de las personas planifican asumiendo un escenario ideal donde su energía será infinita y el mundo cooperará con ellos. Cuando el caos inevitable aparece, se ven obligados a reaccionar, perdiendo el control y la calma. El estratega del Bushido interior, en cambio, planifica contra el autosabotaje y la entropía. La iniciativa anticipada requiere que mires hacia el futuro con una honestidad brutal sobre tus propias debilidades. No te mientas diciendo que mañana tendrás más fuerza de voluntad que hoy. El Zen no Zen te exige prever los momentos donde tu disciplina flaqueará. Si sabes que después de una jornada intensa de trabajo, tu mente buscará el refugio de las distracciones digitales o la comida procesada, la planificación clara consiste en tomar la iniciativa por la mañana, cuando tu mente aún está en Mushin. Preparas el terreno, eliminas las tentaciones y decides tu respuesta antes de que el cansancio te quite la capacidad de elegir. Estás atacando a tu yo futuro perezoso antes de que tenga la oportunidad de manifestarse. Al anticipar el obstáculo, le robas su poder de sorpresa y lo integras dentro de tu zona de dominio. Este método incluye la práctica de la premeditación de los males. No es una forma de pesimismo, sino de realismo heroico. Debes preguntarte, ¿qué puede salir mal hoy? Si el transporte falla, si un cliente cancela, si la tecnología me traiciona, ¿cuál es mi movimiento? Al tener estas respuestas ya formuladas en tu estrategia, evitas el drenaje emocional que produce la incertidumbre. Cuando el problema aparece, no hay pánico, solo la ejecución de un plan de contingencia ya establecido. Estás operando un paso por delante de la realidad. Esta ventaja táctica te permite mantener la serenidad, mientras los demás pierden la cabeza, porque tú ya has librado y ganado esa batalla en el plano de tu imaginación antes de que ocurriera en el mundo físico. Finalmente, el Zen no Zen en tu planificación se manifiesta en la captura de las primeras horas. El guerrero sabe que quien gana la mañana, gana la iniciativa del día. Si permites que las demandas externas, correos, notificaciones, urgencias ajenas, dicten tus primeros movimientos,
Has perdido el zen no zen. Estás en una posición reactiva, defendiéndote de los golpes del mundo. Al dedicar el inicio de tu jornada a tu objetivo principal, estás estableciendo el tono de la batalla. Estás diciendo que tu propósito es la fuerza dominante. La planificación clara es, en esencia, un acto de agresión positiva contra el caos. Al anticipar tus fallos, tus miedos y las distracciones del entorno, dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en el autor de las mismas. La maestría no consiste en evitar los ataques de la vida, sino en haber decidido tu respuesta mucho antes de que el enemigo desenvaine su espada. El sexto pilar de este sistema nos sumerge en el estudio de la armonía y la cadencia, el koshi, o el ritmo del guerrero. Miyamoto Musashi insistía en que existe un ritmo en todas las cosas, pero que el ritmo del estratega es el que nace del dominio del tiempo y la oportunidad. La planificación moderna es a menudo una guerra contra el ritmo natural. Intentamos forzar una productividad lineal, exigiendo a nuestro cerebro que rinda de la misma manera a las 8 de la mañana que a las 8 de la tarde, o que mantenga la misma intensidad en enero que en julio. Esta desconexión es la que genera el agotamiento crónico. El samurái, en cambio, sabe que la victoria no depende de la velocidad constante, sino de la sincronización. Una planificación clara debe ser rítmica, alternando periodos de tensión absoluta con periodos de vacío regenerativo. En el Bushido interior, entendemos que el tiempo no es un recurso que se gasta, sino una marea que se navega. Debes aprender a identificar tu propio flujo de energía, lo que en la estrategia se llama el ritmo de la expansión y la contracción. Hay momentos del día donde tu fuego está en su apogeo. Ese es el momento para el combate, para las tareas que requieren una voluntad de acero y una concentración indivisible. Pero intentar prolongar ese estado indefinidamente es violar la ley del koshi. Un arco que permanece siempre tensado termina por romperse o perder su potencia. Por ello, la planificación samurái integra el descanso no como un lujo, sino como una preparación táctica. El silencio y la inacción son los que permiten que la acción siguiente tenga peso y dirección. Un plan que no contempla espacios para la recuperación es, en realidad, un plan de autodestrucción. Este ritmo se extiende también a la escala semanal y estacional. El guerrero divide su tiempo en ciclos de campaña y ciclos de acuartelamiento. La semana debe tener un pulso, días de avance implacable y al menos un día de reflexión profunda, de limpieza de la espada y de retorno al centro. Durante este tiempo de no hacer, la mente procesa lo aprendido y recalibra la brújula. Si no respetas el ritmo del descanso, tu planificación se volverá rígida y quebradiza. El koshi te enseña a moverte con la elegancia del depredador, que es capaz de permanecer inmóvil durante horas, para luego desatar una energía devastadora en un solo segundo. Esa explosión de efectividad solo es posible gracias a la quietud previa. La claridad surge de saber en qué fase del ritmo te encuentras. ¿Es momento de atacar la meta o es momento de afilar la herramienta? Al final, dominar el koshi significa dejar de luchar contra el tiempo y empezar a bailar con él. Significa entender que hay un tiempo para sembrar la intención y un tiempo para cosechar el resultado. Cuando tu planificación respeta estos ciclos biológicos y espirituales, dejas de sentir esa fatiga existencial de quien siempre va con retraso. Te das cuenta de que, a veces, la acción más productiva que puedes planificar es una hora de meditación o una caminata en silencio, porque eso es lo que devolverá la elasticidad a tu mente. El guerrero que domina su ritmo es el que llega al campo de batalla fresco, mientras el enemigo llega agotado por su propio desorden. La planificación clara es la partitura que te permite ejecutar la sinfonía de tu vida con una gracia que parece no requerir esfuerzo, porque ya no empujas contra el mundo, sino que fluyes con el pulso mismo de la existencia. El séptimo y último pilar
nos conduce al corazón más oscuro y, a la vez, más luminoso de la filosofía samurái, el Hagakure. Este texto clásico afirma que el camino del guerrero se encuentra en la muerte. Para la mentalidad moderna, esto puede sonar lúgubre o derrotista, pero en la planificación de una vida con propósito, es la herramienta de claridad más poderosa que existe. Vivir como si ya hubieras muerto significa eliminar de raíz el miedo al juicio ajeno, el apego al ego y la parálisis que produce la duda. La mayoría de las personas planifican sus vidas asumiendo que el tiempo es un recurso infinito, postergando sus sueños y sus valores esenciales para un después que nunca llega. El samurái, al aceptar que el mañana no está garantizado, despoja a su planificación de toda la paja trivial y se queda solo con la esencia pura de su existencia. Cuando integras la perspectiva de la propia finitud en tu estrategia diaria, tu escala de valores se reajusta de forma automática. Ya no pierdes el tiempo en conflictos menores, en preocupaciones por el estatus o en tareas que no alimentan tu ikigai. La muerte actúa como el filtro definitivo. Si supieras que este es el último día que tienes para dejar una huella en el mundo, ¿dedicarías tus horas a lo que tienes planeado ahora mismo? Esta pregunta no busca generar angustia, sino una honestidad radical. Planificar bajo la sombra de la impermanencia te obliga a ser valiente. Te da el permiso que siempre has buscado para decir no a lo que no importa y sí a lo que hace que tu vida sea una obra de arte. La claridad que surge del Hagakure es una claridad fría, afilada y absolutamente liberadora. Esta mentalidad te permite desapegarte de los resultados y enfocarte únicamente en la rectitud del camino. El guerrero que ya se considera muerto no tiene nada que perder. Por lo tanto, puede actuar con una determinación que es imposible para aquel que está atrapado en el miedo. En tu planificación diaria, esto se traduce en realizar cada tarea con una entrega total, como si fuera tu última acción sobre la tierra. Ya no planificas para conseguir algo en el futuro, sino para ser alguien en el presente. El éxito deja de ser un destino lejano y se convierte en la calidad de tu atención en este preciso momento. Al eliminar el peso del futuro y las lamentaciones del pasado, tu plan de vida se simplifica hasta convertirse en un solo punto de luz, el aquí y el ahora. Al final, el Hagakure nos enseña que la verdadera libertad es el resultado de la aceptación total. Al aceptar que el tiempo es breve, dejas de malgastarlo. Tu planificación clara se convierte en un acto de amor hacia tu propia vida y hacia tu propósito. No eres un burócrata de tu destino, eres un guerrero que desenvaina su voluntad cada mañana con la conciencia de que la vida es un regalo efímero y sagrado. Al integrar estos 7 principios, tu vida deja de ser una serie de accidentes y reacciones para convertirse en un camino de maestría. Has dominado el vacío, has estructurado tu visión, has mantenido la vigilancia, has podado lo innecesario, has anticipado el caos y has respetado el ritmo. Ahora, con la mente clara y el espíritu firme, estás listo para caminar hacia tu destino con la paz de quien sabe que su vida, sea cual sea su duración, tiene un sentido absoluto. Dominar tu vida no es tener el control sobre el mundo exterior, es tener el dominio absoluto sobre tu respuesta interna y tu dirección. El método samurái de planificación te devuelve el mando. Has limpiado tu mente con el Mushin, has estructurado tu visión con los 5 anillos y has mantenido la vigilancia con el Sanshin. Ahora, la niebla se disipa. El camino está frente a ti. Recuerda que un plan es solo una intención hasta que se sella con la acción. No seas un coleccionista de métodos. Sé un practicante de la vida. Desenvaina tu voluntad y camina con paso firme hacia tu ikigai. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, sino por falta de claridad.
Vivimos en una era de niebla mental, donde la sobrecarga de información y las distracciones infinitas nos mantienen en un estado de reacción constante. Corremos de un lado a otro, apagando incendios, pero no avanzamos hacia ningún destino. Para el samurái, la planificación no era una lista de tareas en una aplicación, era una cuestión de vida o muerte. En el campo de batalla, la confusión es el preludio de la derrota. El método que vamos a explorar hoy se basa en la estrategia del vacío y el concepto de Sanshin. Aprenderás a planificar tu vida no como un oficinista estresado, sino como un estratega que domina el terreno antes de dar el primer paso.